Después de haber visto el video área bajo la curva, introducción a la integral definida, vamos a resolver el siguiente ejercicio a manera de ejemplo, donde podamos aplicar todos los conocimientos adquiridos de dicho video. Para ello, se nos dice, determina el área bajo la curva para la función y igual a f de x del exponencial de 0.5 de x en el intervalo cerrado de 1 a 3, utilizando 10 rectángulos circunscritos. Por lo tanto, en el bosquejo que se nos proporciona, la curva de color verde representa a la función y igual a la exponencial de 0.5 de x y vamos a tener que calcular el área bajo la curva en el intervalo de 1 a 3. Además, tenemos que utilizar rectángulos circunscritos, los cuales, recordemos, que sobrepasan a la curva donde vamos a estimar su área bajo la curva. Y lo primero que vamos a tener que realizar con estos rectángulos circunscritos es determinar el valor de su base, es decir, delta x, el cual se calcula como la diferencia entre el intervalo de la derecha menos el intervalo de la izquierda dividido entre la cantidad de rectángulos que vamos a utilizar para estimar el área bajo la curva. En esta ocasión, el valor del intervalo de la derecha es de 3, es decir, p igual a 3, mientras que el intervalo de la izquierda es 1, por lo tanto, a es igual a 1. Y procedemos a sustituir. El valor de la cantidad de rectángulos que vamos a utilizar es de 10. Por lo tanto, 3 menos 1 nos queda 2, que va a ser dividido entre 10. Y 2 entre 10 nos da un valor de 0.2. Por lo tanto, la base de cada uno de los 10 rectángulos va a ser de 0.2. Posteriormente vamos a tener que calcular la altura de cada uno de los rectángulos. Y para ello, recordemos que al estar utilizando rectángulos circunscritos, vamos a utilizar el valor de x de la derecha de su base, que vamos a representar como x subíndice y. Por lo tanto, nos va a quedar la exponencial de 0.5 por x subíndice y. Procedemos a calcular los datos del primer rectángulo. Este primer rectángulo va a comenzar en el valor de a, es decir, en 1. Y como sabemos su base, que es delta x igual a 0.2, entonces sumamos 1 más 0.2, lo cual nos va a dar el valor de la x de la derecha de la base de 1.2, el cual vamos a utilizar para encontrar la altura de este rectángulo en la función del exponencial de 0.5 por 1.2, lo cual nos va a dar un valor de 1.8221. Y ahora simplemente procedemos a calcular el área de este primer rectángulo, que recordemos que es su base por su altura, es decir, delta x por la función de f de x subíndice y. Procedemos a sustituir los valores para este primer rectángulo, donde su base es 0.2, por su altura de 1.8221, y eso nos da un área de 0.3644. De manera similar, procedemos con el segundo rectángulo. Y este segundo rectángulo comienza
donde terminó el primer rectángulo, es decir, en 1.2. Nuevamente, la base de este rectángulo es de 0.2 y por lo tanto 1.2 más 0.2 nos da 1.4, que es el valor de x de la base de este segundo rectángulo de la derecha. Por lo tanto, procedemos a sustituir 1.4 en la exponencial de 0.5 por 1.4, dándonos una altura para este segundo rectángulo de 2.0137. Y nuevamente procedemos a calcular el área de este segundo rectángulo multiplicando su base de 0.2 por su altura de 2.0137, dándonos un valor de 0.4027. De manera similar lo hacemos para un tercer rectángulo. Y este comienza donde terminó el segundo rectángulo, es decir, en 1.4. Como tiene el mismo valor de la base de 0.2, entonces el valor de x de la derecha es 1.4 más 0.02 nos da 1.6, el cual vamos a evaluar para encontrar la altura de este rectángulo en la exponencial de 0.5 por 1.6, dándonos un valor de 2.2255. Y procedemos a calcular su área, que es 0.2 su base por su altura de 2.2255, dándonos un área de 0.4451. Y así podemos proceder con los otros 7 rectángulos faltantes para cubrir los 10 rectángulos que estamos utilizando para estimar el área bajo la curva. Sin embargo, esta técnica es un poco tediosa y no tan aconsejable cuando utilizamos una cantidad considerable de rectángulos, como en este caso de 10. Por lo tanto, sugiero que utilicemos la siguiente técnica. Se nos dice que vamos a encontrar el área bajo la curva desde el intervalo que va de 1 a 3. Y ya hemos encontrado que la base de cada uno de los rectángulos va a ser de 0.2. Por lo tanto, podemos decir que 1 más 0.2 nos va a dar 1.2. Y este va a ser nuestro primer rectángulo. Nuestro segundo rectángulo iría de 1.2 a 1.4. Y nuestro tercer rectángulo iría de 1.4 a 1.6. Y así nos vamos hasta cubrir los 10 rectángulos. Una vez que hemos identificado los intervalos o las bases de cada uno de estos rectángulos, recordemos que para estimar el área bajo la curva tendremos que sumar el área de cada uno de estos rectángulos, es decir, la sumatoria del área de cada rectángulo de I desde 1 hasta n. Pero el área de cada rectángulo se calcula como su base, que en este caso es delta x, por su altura, que es la función evaluada en x subíndice y. Si, como en este caso, la base de cada uno de los rectángulos es la misma, podemos retirarla de la sumatoria y entonces simplemente preocuparnos por la altura de cada uno de los rectángulos. Y es lo que vamos a realizar, es decir,
encontrar la altura de estos 10 rectángulos. Para proceder de manera ordenada y limpia, yo propongo utilizar la construcción de una tabla. Y comenzamos con la primera columna, que representa al número del rectángulo, el valor de x subíndice y, que recordemos que es el valor de la derecha de la base de cada uno de estos rectángulos, y evaluar la función en x subíndice y, que en este caso es la exponencial de 0.5 de x subíndice y. Entonces, para nuestro primer rectángulo, el valor de x subíndice y, es decir, el valor de x de la derecha del primer rectángulo, es 1.2. Que al evaluarlo en la función exponencial 0.5 de x subíndice y, recordemos que esto ya lo habíamos hecho aquí y nos da un valor de 1.8221. Por lo tanto, simplemente rescatamos el valor. De manera similar, procedemos con el segundo rectángulo, donde el valor de la x de la derecha de su base es 1.4. Y encontramos su altura utilizando este valor de x subíndice y, que nos daba un valor de 2.0137. Para nuestro tercer rectángulo, el valor de x de la derecha de su base es 1.6 y evaluamos en la función para encontrar su altura y eso nos da un valor de 2.2255. Y lo mismo realizamos para el cuarto rectángulo, donde el valor de su base de x de la derecha es 1.8 y luego simplemente evaluamos en la función, es decir, 2.4596. Para el quinto rectángulo, el valor de x de la derecha de su base es simplemente 2 y procedemos a escribirlo. Evaluamos en la función f de x subíndice y, dándonos un valor de 2.7183. Y así continuamos hasta llegar a los 10 rectángulos. Una vez que hemos encontrado la altura de cada uno de los 10 rectángulos, procedemos a sumar la última columna. Y esta suma nos da un valor de 29.7697. Y ya simplemente sustituimos los valores que hemos encontrado en esta fórmula. Por lo tanto, el área total es igual a la base de cada uno de los rectángulos, que en este caso era 0.2,
multiplicado por la sumatoria de las alturas de cada uno de los rectángulos circunscritos, que en este caso es 29.7697. Y esto nos da un área total o un área estimada de 5.9540. Y así es como hemos llegado al final de este video. Si ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recuerdo que esto es YouScience.